todo, agradecerte, Juan Antonio, la excelente presentación. Y vaya, no sé si la mesa estaba perfectamente descrita en el programa, porque quizá la conferencia sea la tuya y lo mío venga a apostillar un poco. Al contrario, he dicho que yo no me juego nada, ¿verdad? Ya. Sí, pero más allá de lo que me juegue, la verdad es que la exposición ha sido magnífica y me obliga de alguna manera a retomar algunos de los conceptos que tú tan estupendamente nos has trasladado. Y bueno, yo voy a discrepar quizá un poco, yo voy a ir quizá un poco más allá, porque es cierto que la definición que haces al final de tu intervención sobre la necesidad que tenemos de diálogo social es evidente. Es evidente que tiene que haber un cambio en el diálogo social, que el papel de los sindicatos, por supuesto, es fundamental en ese cambio, y que, bueno, buena parte, aunque no haya quedado claro, pero buena parte del cambio del futuro esté en manos o debería estar en manos, sería lo deseable, vamos a hablar en condicional, esté en manos del diálogo social. Pero para nosotros, para mí, desde la óptica sindical, y es casi lo que voy a centrar un poco el núcleo de la exposición, actualmente lo que estamos es en una auténtica crisis de derechos, es decir, más allá de toda la revolución de la era digital, de los cambios que se están produciendo, de lo que augura el futuro, de lo que es el marco político y del diálogo social incluso, lo que realmente marca esta época de cambio, en definitiva, de cambio global, es una crisis de los viejos derechos que necesitan unos nuevos derechos que definirse, porque los que estamos en la actividad sindical lo sabemos, sin una serie de leyes, de políticas y en definitiva de derechos, es muy difícil, es prácticamente imposible alcanzar ni a esa acción sindical, desde luego ni a los objetivos del diálogo social. Es decir, eso es un poco una de las primeras conclusiones de la exposición que pretendo hacer, que bueno, como yo me voy a permitir el lujo, no sé si os va a gustar o no, pero como me tocaba hablar del futuro, que no es frecuente, yo normalmente no suelo hablar del futuro tan a menudo, pues he dejado una presentación, una exposición que está muy abierta al planteamiento de cuestiones, es decir, planteo cuestiones para que inviten a la reflexión, porque realmente el futuro está abierto, es decir, está en nuestras manos, depende de lo que se haga, de lo que hagamos, y desde luego eso es un poco lo que voy a plantear en mi exposición. Bueno, comienzo porque realmente, como también Juan Antonio decía, hace ya muchos años que Rifkin hablaba del prosumidor en términos, era una nueva definición donde se perdían, se hibridaban lo que era la diferencia entre el productor y el consumidor, es decir, ya la relación laboral quedaba prácticamente difuminada entre lo que era ese consumidor o usuario de servicios, que a su vez era prestador de servicio o trabajador en algún momento. Entonces, este concepto donde ya se empiezan a difuminar, digamos, lo que son las facetas de la persona, ¿no?, del trabajador, nos lleva al momento actual, a partir de ese año ya como decía Juan Antonio, del 95, nos lleva al momento actual donde realmente lo que se requiere, los que estamos en administraciones públicas, en mi caso nos sonará de hace muchísimo tiempo, esa magnífica polivalencia de la que se nos habla desde hace más de 20 años, la traemos hoy aquí en el término nomad workers, que en definitiva pues son esos trabajadores del futuro, como él más o menos definía, ¿no?, con todas sus características, donde ese conocimiento máximo, esa máxima formación te hacía estar disponible donde fuera, rompiendo las barreras geográficas, temporales, es decir, rompiendo todos los límites de la figura del trabajador tradicional en cuanto a una jornada determinada, un puesto de trabajo asignado, unas funciones específicas y concretas, ¿no?, bien definidas en ese catálogo o relación de puestos de trabajo que tenía toda organización empresarial o funcional. Y y a partir de ahí, claro, vienen las predicciones que nos auguran que hacia el año 2020 esta figura, este modelo de trabajador, donde el conocimiento, es decir, la máxima competencia en múltiples disciplinas, es decir, ya ni siquiera se exige que sea una sola disciplina, pues será esa garantía
de ser, bueno, pues de tener un empleo, entre comillas, lo veremos luego, estable y de calidad. Es decir, de poder manejar el individuo, en definitiva, es quizá la contraprestación que se vende, ¿no?, sobre este modelo, el poder manejar tu futuro laboral en base a esta serie de características, ¿no?, del trabajador. Así se nos dice en esa previsión que para el 2020 pues el 45% de los trabajadores será un nómada del conocimiento, y será este perfil el de mayor segmento de la fuerza laboral. Esto, fijaros, aquí hago un paréntesis y me vaya a permitir, esta es una de las primeras cuestiones que os planteo, que os dejo abierta, y es que es curioso, y aquí veis que también estamos, y no podemos perder de vista que estamos ante modelos ideológicos, es decir, en definitiva, estos cambios de la economía, del mercado laboral, de la sociedad, en definitiva, incluso culturales que se están propiciando con la nueva era digital, adolecen de una cierta ideología. No podemos pensar, nos quieren llevar a que pensemos evidentemente que hay un predeterminismo histórico, social, desde el Fordismo, desde 1850 hasta aquí, donde esos cambios de la tecnología, esos avances tecnológicos, pues predeterminan un modelo de sociedad, y eso no es cierto. Es decir, eso es lo que nos venden, lo que pretenden vendernos todos estos teóricos que llamo yo del final de milenio, de la figura del trabajador subordinado, del trabajador asalariado como tal, que desde luego no es cierto. Es decir, no hay ningún tipo de predeterminismo. Y fijaros, se pone de manifiesto en contradicciones tan claras como lo que os pongo aquí, es decir, vendernos esa figura de esa apertura, de esa posibilidad del nomadismo laboral, en una época donde la tendencia, estáis viendo, evidentemente, con unas connotaciones también claramente económicas y claramente ligadas a la formación, a la cualificación de las personas, como es el caso de la inmigración. Es decir, estamos en una época de cierre de fronteras, es decir, se están colocando muros en muchas zonas del mundo, bueno, muros físicos en Estados Unidos, ¿no? Y que sin embargo se nos venda pues ese nomadismo laboral. Entenderéis que es una cierta contradicción que nos viene o nos debería de alertar del gran pozo ideológico que hay detrás de toda esta filosofía de la era digital. Y entonces os escribo aquí porque realmente es lo que se nos vende. Os pongo en esta diapositiva exactamente lo que se nos vende, es decir, junto a este nuevo colectivo del nuevo modelo de negocio que promueve la nueva economía atendiendo a las nuevas tecnologías en red o en línea, estaría ese crowdworking, que es el trabajo de multitud, que además se encontraría con el outsourcing y que daría lugar a una verdadera confusión de modelos híbridos, ¿no?, que en definitiva nos conducen ni más ni menos lo que es el trabajo a destajo o el trabajo en línea, es decir, a la máxima disposición del trabajador a demanda de un empresario, que realmente, si os fijáis, llegamos a un punto en este momento donde todo esto contradice exactamente lo que es toda la histórica lucha o toda la histórica de los logros en la reivindicación laboral de los derechos colectivos. Es decir, llegamos a la máxima contradicción de lo que es la lucha de los derechos obreros en su época, del trabajo actualmente. Llegamos a un punto donde prácticamente todo el concepto de derecho colectivo se difumina. Aquí están, y lo tenemos ya, eso sí lo tenéis que reconocer, es decir, tenemos esas figuras de los trabajadores autónomos, los trabajadores dependientes, de las sociedades cooperativas laborales de trabajo asociado, los microemprendedores, es decir, toda una serie de figuras donde en definitiva se desdibuja incluso lo que es la relación contractual, porque en verdad el contrato se asemeja más a una relación mercantil, donde lo que prima es el servicio que se presta. Se destruye lo que es todas las características del puesto de trabajo, porque no hay un salario, hay micropagos. Se destruyen también lo que es el formato de los puestos de trabajo, porque hay microjornadas también, jornadas parciales muy pequeñas, y en definitiva lo que se está es auténtica demanda de esa organización, que finalmente en la era digital no llega ni a ser una empresa física que tengamos localizada físicamente en un lugar, es decir, hasta eso se desdibuja, porque estamos hablando en muchos casos de
bueno, pues de unas entidades que están, digamos, dominadas por plataformas digitales que controlan toda la serie de procedimientos, pero que no tenemos enfrente, cara a cara, a un empleador. Esto es lo que se viene, o lo que se está llamando actualmente, la uberización del trabajo humano, es decir, Uber actualmente pues significa o personifica, mejor dicho, lo que era en su época la Ford a la revolución industrial, ¿no? En este debate de la automatización estamos teniendo los ejemplos claros, es decir, sectores, es decir, hay consecuencias claras y directas ya, es decir, ni siquiera hay que esperar a ver qué pasará en el futuro, es decir, sectores intensivos antes en mano de obra y de trabajo, como era la banca online y los sectores del transporte, que hoy en día tienen coches eléctricos hasta sin conductor, o por ejemplo el modelo de negocio de Amazon y su sistema de ventas sin prácticamente intermediarios humanos, sin cajeros, ni centros logísticos, ni distribuidores, etcétera, estarían dentro de ese modelo que llamamos de la uberización del trabajo humano. Esto, hago aquí un paréntesis, es lo que para nosotros, como representantes de los trabajadores, para el sindicato, tiene que tener ahora mismo nuestra máxima atención, es decir, este tipo de realidades que se está creando, donde se está sustituyendo lo que es mano de obra por esas reestructuraciones salvajes, por puestos de trabajo online, son los que tienen que tener toda nuestra atención, porque lo que augura realmente esta realidad laboral son formas de externalización masiva del trabajo productivo, como decía, en virtud de fragmentación de puestos de trabajo, de desmantelamiento de salarios en micropagos, y además que se está produciendo de manera concurrente dentro de la misma empresa, desarrollándose procesos de este tipo de manera concurrente dentro de un mismo puesto de trabajo o de un mismo antiguo forma de trabajo, por así decir. Esto es lo que tenemos que atender, este es el fenómeno que se está creando, porque llamar a esto de futuro, lo veréis ahora, prácticamente esto de futuro no tiene nada, es decir, externalizaciones, destrucción de lo que es jornada y salarios, que ya ocurre actualmente. En 2012 la reforma laboral dio pasos agigantados en esta línea, y para esto pues no hay prácticamente que hacer ninguna previsión de futuro, no hay que hacer ninguna injerencia en las modernas teorías para ver exactamente qué va a pasar, porque ya está pasando, y esto sí que es objeto de nuestra realidad sindical actualmente. Sin embargo, esto, que como digo no tiene nada de futuro, es prácticamente todo en pasado, es decir, es volver a una mercantilización de las relaciones laborales, es decir, a eliminar de facto todo lo que han sido las conquistas sindicales de derechos de los trabajadores, es lo que están utilizando esos modernos teóricos del fin de este modelo del trabajo asalariado, que en definitiva, como os digo, pues no llevan más que detrás una gran carga ideológica de asentamiento de un mercado liberal puro y duro, sin ningún tipo de trabas, donde, como veremos, los derechos laborales de los trabajadores son un obstáculo no solo por lo que representan en sí para el trabajador, sino por lo que supone en costes, es decir, el reconocimiento de derechos individuales y colectivos supone una rebaja de competitividad para las empresas, y así se interpreta, y es exactamente lo que nos están queriendo vender, y desde luego es donde no debemos caer. Como decía en un principio de mi intervención, es donde tenemos que poner el énfasis, es decir, a dónde nos están llevando con todas esas modernas teorías del fin del modelo del trabajo asalariado, de la nueva economía digital. Nos están llevando a ese modelo ideológico que, en definitiva, termina con los derechos antiguos, ojo, antes de disponer nuevos derechos a los futuros trabajadores. Esa es realmente la cuestión que nos tiene que interesar. Esa es realmente la cuestión que nos tiene que interesar. Y claro, esto nos plantea retos, porque el reto de la era digital y de la Europa, del futuro de la Europa 2020, tiene que ser conciliar, es decir, llegar a un punto de equilibrio que hasta ahora desde luego no se está produciendo, sino todo lo contrario, como os digo,
entre lo que son esas nuevas cifras, altas cifras de negocio, con las tasas de empleo actuales que son bajas y las altas tasas de paro. En definitiva, lo que tenemos que ver es que la robotización de la economía y la economía colaborativa lo que difundirían sería, como yo vengo a llamar, la muerte del trabajador subordinado. Eso es lo que están buscando. Ojo, no por el impacto de las nuevas tecnologías, como digo, no por el impacto de las nuevas tecnologías, lo vamos a ver, y para ver, en definitiva, con la finalidad de ver, en definitiva, debilitados y perdidos tanto los derechos individuales como colectivos. En paralelo y me vaya a perdonar, tengo que hablar también de las pensiones, la otra forma de rentas que tenemos los trabajadores. En paralelo se deteriora también la figura del cotizante, porque ni los robots ni los prosumidores cotizan a la Seguridad Social, desde luego no hasta ahora. En este sentido, este nuevo fenómeno de la era digital y el envejecimiento de la población conlleva una marcada erosión de la cotización a la Seguridad Social, porque se desdibuja la figura del cotizante humano. Esta es otra de las interrogantes, una quizá de las más importantes que plantea este fenómeno. Es decir, hay que abordar nuevas formas de que los trabajadores obtengan renta bien durante su vida laboral, bien durante su jubilación, puesto que si este trabajo va a ser cada vez más sustituido por los robots, por las nuevas tecnologías y por esas nuevas formas de trabajo que en definitiva no supone grandes trabajos o gran cantidad de trabajo para los trabajadores, pues habría que darle la vuelta a todo el sistema actual de rentas y de pensión, que está basado precisamente en esa cotización del modelo clásico a jornada, a unas determinadas cantidades asignadas a la productividad del trabajador. Y aquí os planteo pues una serie de interrogantes que realmente quizás es la parte más importante que quiero que os quedéis hoy. Es decir, de verdad la realidad que se nos plantea, lo que se nos vende, esta muerte del trabajador asalariado, es así, es inevitable, es forzosa, no hay manera de rebatir ese futuro que nos augura. Es decir, tenemos realmente que tener miedo a lo que se está planteando. Por otra parte, las ventajas de las empresas en la economía digital realmente son ventajas, como decía, por esas nuevas tecnologías, o bien están basadas gran parte de esas ventajas en eludir lo que son los derechos consolidados de los trabajadores o las antiguas normas laborales, en definitiva. Porque creo que ahora mismo la remercantilización de las relaciones laborales es algo que, como digo, ya no es discutible, está más que claro. Es decir, esa cuestión también os la tenéis que plantear. Y es posible, fijaros, es posible a esas nuevas relaciones de trabajo, es posible aplicarle las viejas normas laborales. ¿Son necesarias nuevas normas laborales? Yo entiendo que sí, son necesarias nuevas normas laborales. La respuesta a esta creo que es la más sencilla de todas, es decir, es necesario definir nuevos derechos laborales. Se están cambiando y ese es el verdadero problema de esta época de cambio, de esta época de crisis del derecho. Estamos en una época, en definitiva, más allá de las consideraciones de la era digital o de la tecnificación o de la robotización, estamos en una época de transición hacia un nuevo modelo, donde se están definiendo nuevas realidades laborales, se están acabando con los viejos derechos en la práctica, pero no se han definido nuevos derechos. Y por eso yo pongo aquí una serie de ejemplos, porque fijaros, esta interrogante que yo, para ayudar un poco a resolver estas interrogantes que os planteo, os traigo aquí una serie de estudios que he recopilado y que realmente pues no son concluyentes. Es decir, el futuro no está tan determinado. En la encuesta Pew Research, casi 200 especialistas colaboran, inclina la balanza a un 52% sobre la mayor capacidad creadora que destructora de la economía digital. Creadora hablo en términos de puestos de trabajo. Por supuesto que en la misma encuesta se dice que habría desequilibrios a corto plazo sobre desempleo, pobreza, desigualdad, lo que estamos viviendo actualmente, pero que en el medio y largo plazo, con las adecuadas políticas de empleabilidad tecnológica,
se superarían y se podrían optimizar las posibilidades de empleo a medio plazo. El último informe de la Oficina Ejecutiva del expresidente Obama de diciembre del 2016 pone en cuestión el fin del empleo humano, y lo que sí, y fijaros, esto sí que me parece muy interesante, es que pone énfasis en la necesidad de redefinir lo que son las profesiones, puesto que se corre el riesgo en esta época actual de cambio de transición de perder la identidad profesional. Es decir, se está cambiando las viejas profesiones, los viejos modelos, se están perdiendo los antiguos derechos, pero no se está entrando en una verdadera definición de esas nuevas profesiones, de esos nuevos derechos, de esas nuevas reglas del mercado de trabajo, lo cual, si se hiciera, desde luego facilitaría esa transición. Y la verdad es que cuantitativamente los ejemplos dicen lo contrario, es decir, los dos países más robotizados, Estados Unidos y Alemania, pues tienen unos máximos históricos de empleabilidad actualmente. En marzo de 2016, en Estados Unidos se alcanzaron los 60,1 millones de empleos de economía del conocimiento, con lo cual, fijaros, esa previsión que ya se hizo en 1850 con la revolución industrial, pues si se hubiera cumplido ya hubiera acabado con todos los puestos de trabajo de Estados Unidos. Y aunque es cierto que en Estados Unidos es donde más se da la figura del trabajador pobre, hay grandes bolsas de trabajadores pobres, lo que sí es cierto es que se siguen creando, las tasas de empleo siguen creciendo. Alemania desde 2007 es otro ejemplo, aquí más cerca, donde prácticamente ha seguido creciendo sus niveles de empleo y prácticamente tiene el máximo empleo. Sin embargo, no nos desviemos, no es, aunque sí que debemos de ponerlo por medio, porque cuando se habla de robotización, de tecnificación del trabajo actualmente, de la digitalización, se nos está hablando de directa y simplemente de un problema de sustitución de mano de obra física por empleos virtuales, por robots, por empleos en línea, etcétera, etcétera. No se nos alude a otra cosa, es decir, se nos habla únicamente en términos cuantitativos, pero para nosotros, como representantes de los trabajadores, hablo como defensores de los derechos laborales, de las relaciones laborales, no tiene que distraernos esto, porque lo que realmente nos tiene que interesar y donde tenemos que poner el énfasis es en la calidad de los empleos creados. Fijaros, otro ejemplo os pongo aquí, y es que un estudio del banco ING había profetizado en Alemania hasta la pérdida de 18 millones de puestos de trabajo, es decir, el 60% de los trabajadores alemanes estarían amenazados por esta revolución digital. Y otro ejemplo más, fijaros que va en contra de toda esta teoría de la sustitución de los puestos de trabajo. Amazon, que es prácticamente el mayor asesino de masas del empleo antiguo, del trabajador asalariado, ha creado 150.000 empleos humanos frente a solo 30.000 robots en 5 años, tiene la previsión de crear 100.000 puestos de trabajo solo en Estados Unidos, en otros países también, 500 en España, y además en esas ofertas de empleo que lanza, donde superará los 300.000 empleos humanos, pues habla no solo de empleos digitales, sino también de todo tipo de empleo adaptado a todo tipo de perfiles de cualificaciones personales y profesionales. Por tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos, como digo, insisto, en esa etapa de transformación donde no se puede llegar a esta nueva era digital de la economía sin que haya una transformación global, incluso cultural. Es decir, hay un estudio por ahí que también nos dice que el 65% de los estudiantes actuales trabajarán en esos nuevos empleos que se crearán. Porque realmente ahora mismo lo que se está dando es la dicotomía de que frente a esas tasas altísimas de desempleo, de paro que tenemos en la actualidad, hay miles de puestos de trabajo de esa nueva economía digital que están esperando a los que se están formando actualmente. Tenemos que pensar eso en términos de adaptación, porque realmente nuestra finalidad como representantes de los trabajadores es buscar el equilibrio y la justicia. Hay que buscar la justicia social, el término de equilibrio en términos de derechos, evidentemente,
Y todo esto a lo único que nos lleva es un proceso de adaptación social global, es decir, el fenómeno de la nueva era digital no es un fenómeno que pueda aislarse socialmente, sino que tiene que tratarse desde todas las esferas y que, desde luego, lo que tenemos que tratar de conseguir o con lo que tenemos que tratar o por lo que tenemos que tratar de luchar es porque el periodo de adaptación, el periodo de transición, sea lo más breve posible, puesto que el periodo de crisis, evidentemente, será lo mínimo posible en ese caso y, por tanto, se alcanzará el equilibrio o la justicia social más rápidamente. Está claro que esta nueva era va a traer esos nuevos empleos, pero, como vengo diciendo en toda mi exposición, se van a seguir arrastrando esas formas viejas del trabajo fordista, de explotación laboral, de externalización y masiva y ruptura de jornadas y salarios de los trabajadores, y que, por tanto, lo que sí que es una conclusión clara dentro de lo que es las organizaciones sindicales, que son necesarias un cambio, una intervención normativa e institucional en las nuevas formas actuales del mercado de trabajo. Y vamos llegando un poco al final de mi exposición, es decir, voy llevándoos un poco, digamos, interesadamente a las conclusiones, también sobre la práctica vais a ver, ¿no? Y es que habría que, en estas nuevas relaciones laborales, definir nuevos derechos, desde luego comenzando por proteger los antiguos, es decir, estas relaciones de trabajo que se parecen no a las del futuro de la era digital, sino más a esas relaciones de trabajo de las camareras de piso que tanto se denuncian actualmente, ¿no? Pues necesitamos proteger los antiguos derechos, es decir, que nadie pueda decirnos que las viejas normas han quedado en desuso en tanto no haya nuevas normas, en tanto no haya nuevo derecho, porque lo que se busca interesadamente es ese vacío de normas y ese vacío de derechos que permita el abuso extensivo de la mano de obra, del tipo que sea. Y aquí tenemos ejemplos, porque fijaros, en toda esta época Francia, aquí la traigo de ejemplo porque realmente creo que acierta exactamente en el análisis. Fijaros, más allá de que, bueno, hago el paréntesis, aquí el derecho a la desconexión laboral, que ya lo conoceréis todos, me imagino, forma parte de esa reforma laboral que se hizo el año pasado y que fue larga y enormemente contestada por los sindicatos y por todos los trabajadores franceses. Sin embargo, fijaros, dentro de esa tremenda contestación, ellos llegan a la conclusión de que este nuevo trabajo digital de la máxima disponibilidad, de esa máxima disponibilidad tanto geográfica como física, como horaria, etcétera, lo que llega es a confundir la diferencia, el límite entre lo que es la vida personal y la vida profesional. Es por eso que ellos implantan ese nuevo derecho que entró en vigor ya en enero de este año, que es el derecho a la desconexión, es decir, obliga a la norma, aquí lo traigo, a que se abra en el proceso del diálogo social, pues esa necesaria regulación del derecho a que el trabajador preserve su espacio privado, su derecho a la autonomía privada, es decir, a que no se pueda acceder al trabajo por ninguno de los medios virtuales, de las plataformas digitales, como decía, de todos estos medios que en realidad son los grandes gestores digitales que controlan todo. Realmente no es una empresa física como tal. Pero yo, siguiendo con la línea argumental, es lo que os planteo. ¿Realmente esto es un nuevo derecho o es simplemente una reedición del derecho al descanso que ya teníamos los trabajadores? Y creo que insisto, creo que esto que hacen en Francia es realmente el camino por donde tenemos que ir. Fijaros, los derechos de los trabajadores no deben de variar, básicamente, es decir, los derechos fundamentales, el derecho al descanso, a la jornada, al salario, el derecho derechos fundamentales, el derecho a la negociación colectiva, todos los derechos colectivos no tienen por qué variar fundamentalmente. Lo que sí necesitan es, como hace el país vecino, una nueva redefinición dentro de los nuevos marcos, porque lo que sí que están haciendo esos nuevos marcos, como bien dice la norma circunstancia, por todos los caminos llegamos a esa necesidad primera de definir nuevos derechos, en tanto no se definan, como digo, y esa es nuestra actuación sindical, tratar de proteger en la medida de lo posible los antiguos derechos,
pero exigiendo esa nueva definición que nos ponga realmente a los trabajadores en esa era digital en unas buenas condiciones. Es decir, los derechos, bajo ningún concepto, hay que dar por hecho que en esa era digital tienen que desaparecer, ni porque el trabajador trabaje dentro de la nube, ni porque exista el Big Data, ni porque haya una extrema individualización de los trabajadores. Esto realmente no son realidades que tengan que ser aceptadas a priori, porque hasta el momento no lo son. Fijaros, y un ejemplo buenísimo de lo que os estoy diciendo, de cómo conviven en los actuales modelos de la era digital las dos realidades laborales, es decir, esta de los nuevos empleos con estos empleos precarios externalizados de la época mercantilista de nuestra historia del trabajo, pues lo veis nuevamente en Amazon, donde crearon una nueva aplicación donde tenían una aplicación virtual que ofrecía a las empresas pues un listado de clientes que habían seleccionado previamente por cuestiones reputacionales, ¿no? Sin embargo, para constituir esa plataforma encubría detrás a un gran número de puestos de trabajo que tenían un trabajo realmente repetitivo y tedioso de búsqueda minuciosa, menuda, concienzuda de todos esos integrantes de la lista que ofrecían a sus clientes. Es un caso claro de cómo, fijaros, esta inteligencia nueva digital requiere de la inteligencia humana, os lo pongo aquí, para poder dar ese servicio de la nueva economía. Es decir, conviven claramente esas nuevas formas, escondiendo realmente realidades laborales de las viejas formas mercantilistas de la época de la revolución industrial, de ese trabajo a destajo, de ese trabajo sin derechos en definitiva. Entonces, aquí realmente, ¿dónde estaríamos? Es decir, en este caso claro, es decir, fijaros, Amazon, que nadie tiene duda que es el prototipo del nuevo modelo de empresa de la nueva época. Fijaros, sin embargo, se compone de un gran número de puestos de trabajo donde no necesitaríamos en absoluto ni siquiera la definición de un nuevo derecho para este tipo de puestos de trabajo. Estamos hablando de mano de obra intensiva, donde lo que necesitaríamos es proteger directamente los derechos de estos trabajadores. Y es lo que os comentaba ya, es decir, se huye realmente de una manera interesada, ideológica, de la definición de ese trabajador subordinado dentro de estos nuevos modelos, simplemente para eludir los costes de la producción que supone el reconocimiento de derechos individuales y colectivos. Porque, ¿qué diferencia encontráis vosotros entre estos trabajadores que os acabo de plantear de Amazon y, bueno, pues los trabajadores que existían, ya os digo, en las épocas antiguas, ¿no? Es decir, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, hay diferentes planos de la realidad en materia de derechos y aquí, fijaros, esto es realmente una de las cuestiones donde más tenemos que poner el énfasis, porque después de analizar derechos fundamentales, es decir, los salarios, como sabéis, se fraccionan, se quedan, bueno, en España el caso es claro, pero no es por la digitalización, es por la reforma laboral, por esa parcialidad de los contratos sobre la temporalidad que permite esas jornadas laborales tan pequeñas, que son salarios muy pequeños, esos contratos de un día, el 27% ya creo de los contratos duran menos de 7 días en este país, ¿no? Entonces, en esa realidad hay un derecho que sufre pues más que todos los demás, porque se basa sobre todo en el concepto colectivo del trabajo. El que más amenazado se está viendo actualmente es el derecho de huelga, porque fijaros, aunque existía una sentencia de 2012 del Tribunal Supremo, donde se prohibía específicamente el esquirolaje tecnológico, referido sobre todo, creo que os acordaréis, al caso de Televisión Española, aquella denuncia que hubo, donde durante las huelgas emitían programación enlatada, no sé si recordáis, pues todo aquello acabó en una magnífica sentencia que prohibía que se esquivaran las huelgas de esa manera, ¿no? Imponiendo, bueno, pues haciendo abuso de la tecnología en este caso, para que no tuviera efectividad la huelga. Pero sin embargo, más recientemente, es decir, aquí hemos ido muy a peor,
el Tribunal Constitucional desdibuja este reconocimiento de la sentencia del Supremo diciendo que, bueno, que la Constitución lo que garantiza es el derecho a huelga, no el éxito de la huelga, no el éxito de la huelga. ¿Entendéis? Por tanto, los trabajadores podremos hacer huelga, lo que no te garantiza el derecho en España. Fijaros qué límite tan perverso, de esta sentencia, es que la huelga tenga que tener éxito. Por tanto, permite de manera abierta a las empresas que puedan usar todas las tecnologías a su alcance para conseguir que esa huelga, aunque reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga, por supuesto, no sea un éxito. Si esto ya es una amenaza, por supuesto, en las empresas actuales, imaginaros en las empresas digitales, donde pues la necesidad de presencia física de los trabajadores para que se lleve a cabo la actividad o la finalidad de la empresa no es necesaria. Por tanto, es una buenísima herramienta que tienen las empresas con esta sentencia actualmente en nuestro país para eludir las huelgas. Y como digo, es uno de los derechos que con la era digital está más amenazado y que tendríamos que entrar, y esto ya entro casi dentro de lo que es nuestra acción sindical, nuestras premisas más fuertes de actuación de los sindicatos, tendríamos que entrar lo más rápido posible a definir las nuevas consideraciones del derecho de huelga en el futuro, puesto que amenazan con desaparecer las huelgas en la era digital en base a estas sentencias que desde luego no son sorteables de ninguna de las maneras. Hablamos del Tribunal Constitucional. Y es aquí donde tenemos que poner el énfasis, porque, como digo, hay que proteger los derechos, pero todos los derechos no tienen la misma consideración, y aquí estamos ante un derecho que tiene mucho calado en la definición de las realidades laborales del futuro, porque no se nos olvide, por mucho que estemos dentro de la era digital, todos los logros en materia de avances laborales se consiguen mediante la presión laboral, mediante la reivindicación sindical. Eso no podemos perderlo de vista, por mucho que estemos dentro de la era digital. Y el derecho de huelga es el fundamental en ese objetivo. Bueno, y si hablamos, y he querido hacer también un paréntesis para que no me digan, estaba por ahí Edu, para que no me digan que me olvido de los jóvenes en este sentido. Si mal es en las relaciones laborales que ya están formadas, pues imaginaros lo que es esa amalgama de figuras también absolutamente difuminadas, también absolutamente hibridadas, como son los becarios, las prácticas laborales, etcétera, que existen en todas las administraciones públicas de nuestro país, incluso en la europea. Pero fijaros, se hacen cosas, es decir, ahora vamos a pasar a dar un poco de expectativas de futuro. El futuro tampoco tenemos que pensar, ni mucho menos que tiene que ser absolutamente negativo ni negro en este sentido. La recomendación del Defensor del Pueblo Comunitario de este año, precisamente, da un fuerte varapalo a las prácticas no remuneradas en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Fijaros, donde el presidente de la Comisión Europea hacía una referencia a ello como si fuera una nueva realidad de lo que era el antiguo meritaje, ¿no? El antiguo meritaje que existió siempre, ¿no? Incluso ha habido una huelga internacional de becarios contra las prácticas no remuneradas por suponer un contrato encubierto. Es decir, esto son realidades que ya se están dando, más allá de que no se están dando en España, todo hay que decirlo, pero que están ahí y que están a nivel europeo. Y ya terminando, lo que vengo un poco a decir, y de manera machacona, me vaya a perdonar, en toda mi exposición, es que lo que necesitamos es reglas de gobierno, es decir, necesitamos regulación, necesitamos diálogo social, necesitamos influir desde la esfera institucional y del diálogo, sobre todo del diálogo, en lo que es la nueva realidad laboral, porque si no, de todas maneras, lo que se está dando, lo que se va a dar, porque es que estamos en un sistema capitalista y es la tendencia que tiene desde siempre, es una competencia salvaje, es decir, todo vale en pro de la competencia, y esa es la ideología, el modelo ideológico que no ha dejado nunca de estar vigente. Esto no es nuevo, esto no es de hoy, esto no es de ahora, es una antiguísima realidad en nuestra sociedad
que vuelve a aprovechar de las posibilidades que plantea esta era digital para imponernos ese modelo donde todos son beneficios para las empresas en definitiva y donde los trabajadores, por ser costosos en nuestras antiguas realidades, por tener derechos que quitan la competitividad, no servimos a ese futuro, nos venden entre comillas analógico, donde se gana mucho, las empresas tienen altos niveles de ganancia, pero los trabajadores pues quedamos reducidos prácticamente a la expresión de la cadena de montaje antigua. Y es lo que os digo aquí, es decir, ni ayer la máquina de vapor, ni mañana los robots son la amenaza del empleo, ya lo he presentado en cifras, es decir, el empleo no está en crisis como tal. Lo que hay es que buscar esas nuevas regulaciones de las realidades laborales, sociales e incluso fiscales, para que, bueno, en definitiva, tengamos una transición, digamos, deseable en nuestros puestos de trabajo. Tenemos que poner el énfasis en los beneficios de la nueva etapa, pero también no perdiendo de vista las consecuencias negativas, como ya os he contado, que están teniendo. Y tenemos ahí herramientas en la mano, porque si tendemos a todo el ámbito, a todo el abanico que nos ampara en materia de derechos, tenemos que irnos a la declaración de la OIT, donde ya se habla en el 98 del trabajo decente, pero en la declaración del 2008 ya habla de la globalización equitativa, fijaros, de ese equilibrio justo para el trabajador, y que habla de la necesidad de defender una globalización económica que se base sobre todo en el paradigma del trabajo decente. Tenemos que remitirnos a todo ese abanico, a todo ese paraguas normativo que parecen querer olvidar todas estas nuevas realidades empresariales de la economía, de la nueva economía o de la era digital, de que, bueno, el trabajo decente es algo que se defiende, se está defendiendo, no desde ahora, desde hace muchos años, y que no deja de incluirse en todas las comunicaciones. Fijaros, en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas se vuelve a hacer incidencia sobre el trabajo decente. Se habla además de la definición de nuevos derechos de responsabilidad empresarial y de desarrollo de los derechos humanos a través del Pacto Mundial. Y más cerca, la Comisión Europea sigue hablando de la necesidad del diálogo social, no solo en términos laborales, sino en términos de equilibrio económico, de desarrollo económico. Es decir, el diálogo social es la mejor herramienta para que una sociedad sea viable y tenga una situación equilibrada económicamente hablando. En ese sentido tenemos comunicaciones, fijaros, tan recientes como del 2 de junio de 2016, donde ya se habla de la ponderación de las virtudes de los nuevos modelos de negocio, pero con el respeto a las garantías sociolaborales, comunicación de la Comisión Europea. Y más recientemente el Parlamento Europeo también aprobó una resolución, fijaros, de 15 de junio, sobre las plataformas en línea y el mercado digital, donde se vuelve a hacer referencia a esa necesidad de los derechos laborales, del trabajo decente, que no deben verse vulnerados por mucho que se trabaje en la era digital o en la nube, como dice la propia resolución. Porque realmente tenemos que, ante toda esta, y ya sí que termino, os lo prometo, ante cualquier cambio social, ante la nueva era digital, ante todas las transformaciones que esta economía capitalista en la que nos movemos por los humanos, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es la respuesta que tenemos que tener? Pues mirad, muy sencillo, es decir, no hay determinismo, no hay nada que esté trazado, ni siquiera por esa revolución digital o tecnológica. Lo que tenemos que dar como respuesta ante todos los cambios es más democracia, más y más democracia, más diálogo social. Es decir, no se pueden dejar los mercados, las revoluciones tecnológicas ni digitales al libre albedrío, al total gobierno de las empresas. Tenemos que estar ahí los representantes de los trabajadores, porque cierto es que no podemos poner freno a las nuevas formas de la economía que se busquen y que deben de ser libres en esa búsqueda de formas de ganar más riqueza para la sociedad. Lo que sí que tienen que tener esas nuevas formas económicas, el contrapeso de agentes sociales a través de un diálogo social que confluya en unas nuevas normas y en unos nuevos derechos
que en definitiva lo que conlleven es al reparto de la riqueza. Ahí tiene que estar la clave de la acción sindical, del diálogo social. Es decir, en un futuro de una economía que, por supuesto, cree más riqueza, pero que además se distribuya mejor. Porque el problema no solamente de individualización de las relaciones laborales o de explotación laboral, es un problema también de desigualdad creciente, de precariedad, que a través del diálogo social, como digo, es la mejor herramienta para combatirla. Porque, habría que inventar nuevas fórmulas. Bueno, esto creo que os lo he dicho ya, es decir, hay que buscar ante todo esto, desde el diálogo social, hay que buscar nuevas fórmulas de rentas para los trabajadores, es decir, allí donde la robotización, la digitalización alcance, que no lo sabemos, de momento no es lo que nos están contando, insisto, que se van a perder todos los puestos de trabajo físico en pro de esos digitales, y ya veis que no, que el empleo en cantidad no es lo que está más en riesgo. Pero en el caso de que pasara, tendremos que tratar de establecer a través del diálogo y del consenso y la concertación nuevas formas de recibir rentas los trabajadores cuando están trabajando y también una vez que llegan a la jubilación, nuevas formas de rentas básicas de ciudadanía social. Y por supuesto en todo esto, y casi aquí ya sí que termino, es importantísimo los niveles de educación, la cualificación, como decía, porque cuanto mayor sean los niveles de educación, de cualificación, más fácil será la adaptación al cambio, más cortas serán las transiciones, estos periodos de crisis, de cambio de modelo, serán más pequeños, y en esa adaptabilidad desde luego ganaremos todos. Es Piketty quien nos dice que invertir en formación y cualificación es el mejor modo de aumentar salarios y reducir desigualdades sociales, que en definitiva son las luchas y los retos que nos tenemos que plantear desde el diálogo social. Y finalmente, pues, lo que tiene, definiendo ese reto, como decía, de manera complementaria, fijaros, estamos en una situación donde mantener el equilibrio con la economía digital y de mercado, donde con la crisis, fijaros, es que nos encontramos, y en España es donde vemos más claramente ese estado por las reformas legales que se hicieron en 2012 con la llegada al gobierno del Partido Popular, se creó una crisis que dio al traste con el equilibrio de las relaciones laborales, que ahora pretenden mantener y que pretenden a futuro realmente mantener con la excusa de la revolución digital. Es decir, actualmente, y este ya es el caso de España, no hablamos de más allá, actualmente en España estamos en un estado de resistencia a esos cambios en materia de derechos sociales de los trabajadores, que, como digo, se perdieron y se incrementó de manera notable la desigualdad en nuestro país con motivo de esa crisis, de ese momento extraordinario que vivió España, donde estuvo en riesgo de rescate por Europa, pero que actualmente ese momento ha pasado, lo sabemos todos hace mucho tiempo, las empresas ganan mucho más que antes de que comenzara la crisis. Sin embargo, hay una resistencia total desde el gobierno y desde las empresas a ceder, a cambiar esa realidad laboral, ese mercado de trabajo que se creó absolutamente precarizado y esa desigualdad tremenda que existe en nuestro país. Y por tanto, lo que pretenden con la excusa de la era de la digitalización es convertirlo en estructural en nuestro país. Es ese el reto que tenemos que tener enfrente, porque, como decía Marco Annunziata, que nos pronosticaba que, bueno, es el economista jefe de General Electric, nos pronosticaba que el trabajador del futuro será como una especie de Iron Man. Nosotros realmente lo que estamos viendo actualmente, y ya hablo, como digo, del caso de España, es que se parece más a Charlie Chaplin en tiempos modernos. En definitiva, lo que tenemos desde la acción sindical es tratar de romper ese engaño colectivo que nos están vendiendo de final de tiempo, de final del trabajador asalariado como tal, de final de los derechos y de las relaciones laborales y sobre todo de los derechos colectivos. De manera decidida tenemos que trabajar por ello, y eso, sin más, en nuestro trabajo, es lo que estamos en OGT. Y bueno, si tenéis alguna consideración o alguna cuestión que plantearme, pues quedo a vuestra disposición, y gracias sobre todo por vuestra atención. Sí, yo quería...
momentito, por favor. No os distraigo mucho, solo agradecer a María del Carmen su excelente ponencia, que... Gracias por vuestras aportaciones y voy a empezar desde el final, que así es la última que está más reciente, hacia atrás, porque la verdad es que enlaza bastante bien. Bueno, voy a discrepar contigo, lo siento. Porque, fíjate, cuando dices que la ideología no es la clásica o que niegas el peso de la ideología en todo lo que está pasando, bueno, es que quizá ni siquiera, desde el punto de vista tan escéptico que tú planteas, pues ni siquiera eso lo podamos decir estando en España, porque ya estamos influidos por la realidad que tenemos de entrada, ¿no? Pero la realidad que tenemos es que estamos en un país donde, aquí no se ha reformado todavía la Constitución y, por ejemplo, en Francia van por la quinta reforma de la quinta reforma, lo diré bien, ¿vale? Es decir, ¿a dónde voy? Es decir, cuando se hizo nuestra reforma laboral, se nos vendió que el mercado laboral español necesitaba más flexibilidad. Eso yo creo que es de dominio público, ¿no? Bueno, pues necesitaba de más flexibilidad y necesitaron hacer una serie de reformas que, como digo, las justificaron de mala manera, por cierto, con ese momento excepcional que vivió España, que ya no existe. Fijaros la gran falacia, porque claro, mantener una necesidad de reformar un mercado de trabajo porque no es flexible, por un momento puntual que se dio en 2012, que estamos a 2017, y que ahora resulta que ahora ya no hay flexibilidad para ese mercado, es decir, revertir esa reforma o adoptar cambios, ya dice el gobierno que no son posibles. El mismo gobierno que decía que era necesario que el mercado se adaptara a las circunstancias. Vaya hombre, creo que algo de ideología y bastante importante sí que hay, porque en todos los estudios que tenemos de nuestro mercado laboral, todas las cifras que hay de nuestra economía están directamente ligadas a las cifras que arroja nuestro mercado laboral y directamente ligadas al tipo de contratación y a los modelos laborales que existen en nuestro país. Una prueba solo y vuelvo a hablar de pensiones. Con toda la crisis que hubo del empleo entre 2008 y 2011, las cuentas de la Seguridad Social se mantuvieron. Es decir, el déficit que tenemos ahora mismo no existía. Se despidieron a 5 millones de trabajadores, había una debacle del empleo, las empresas cerraban de manera descontrolada, etcétera, etcétera. Pero la cuenta de la Seguridad Social, el déficit de la Seguridad Social, alcanzó hasta 2011, la única cifra de déficit fueron 65, sin ceros detrás, millones. 65, exactamente, en medio de esa circunstancia caótica. Sin embargo, se aprueba la reforma laboral en 2012 y a finales del 2012 el déficit de la Seguridad Social se dispara de 65 a 11.700 millones de déficit. Solo con la entrada en vigor de la reforma laboral, solo con la precarización en la contratación, con la posibilidad de ese despido libre y, en definitiva, con una reforma brutal en pos de la flexibilidad del mercado de trabajo. Bueno, pues si no es ideológico, ¿por qué se resiste actualmente el Gobierno a cambiar el mercado de trabajo? ¿Qué es lo que planteamos? Pues si no queda claro, lo que planteamos los agentes sociales, lo que plantea UGT, es que tiene que cambiar actualmente la realidad laboral para que se adapte no solo a la economía digital, sino a las nuevas necesidades de los ciudadanos y de los trabajadores. ¿Por qué se resisten? Si había necesidad de flexibilidad en ese momento, ¿por qué ahora no? Y además, si no es ideología, ¿cuál razón puede haber para todos los cambios que en estas jornadas también se han estado exponiendo? ¿Cómo se puede hacer ese tipo de cambios sin que haya un marco jurídico o de derechos dentro de un país? ¿Cómo se puede adaptar un país a esa nueva realidad sin que cambie lo que es el marco de derechos, la definición normativa en leyes de lo que son la realidad laboral del país? ¿Cómo? Estamos hablando todo el rato de economía, de empresas, de trabajadores que están unidos por relaciones laborales reguladas en unas normas que recogen unos derechos. Si estamos en una época de adaptación, ¿por qué no hay cambios de esa regulación? ¿Por qué no quieren? Porque os puedo decir que yo, que participo en primera persona del diálogo social con los ministerios, secretarías de Estado, ministras, etcétera, no quieren. Esto lo digo y no estoy exagerando absolutamente nada. No quieren. Quieren mantener todo el abanico de reformas del 2012, que lo que hicieron es, insisto, precarizar y recortar derechos laborales. Por tanto,
evidentemente es ideología. Yo creo que está claro, está muy claro. Entonces, claro, Uber, pues ¿cómo lo podríamos parar? Pues empezando por esas reformas normativas que hacen falta, porque Uber es un nuevo fenómeno. Y desde que ha aparecido Uber, ¿qué se ha hecho desde el ámbito institucional y político en España para adaptarse a esa realidad de Uber? Pues nada, así, exactamente nada. Por tanto, ¿cómo nos vamos a adaptar a esta nueva realidad? Pues nunca. Es decir, si no hay una actuación política, si no hay una nueva flexibilidad como ellos nos vendían, pues evidentemente no vamos a poder, pero no ahora, nunca. Y eso lo enlazo con la otra cuestión que planteaban de la flexiseguridad, que efectivamente en España ha sido un desastre, pero porque es que tenía ya vaticinar fracaso de entrada, porque claro, la flexibilidad tú la puedes poner para que sea flexiseguridad cuando el mercado laboral o la sociedad tiene un buen nivel de protección social, como pasaba en los países del norte de Europa, que es de donde se hereda el modelo. Pero bueno, es que yo he estado en foros internacionales escuchando a nórdicos y a suecos y realmente he tenido que alucinar con los niveles de protección social que tenían en esos países. Claro que se podía hablar de flexibilidad, por supuesto, si hasta al trabajador le pagaban la mudanza, si tenía que ir a otra localidad y no estaba obligado. No como aquí, que si no va, pierde el desempleo, pierde y pierde y pierde, que es la realidad que tenemos. Por tanto, eso aquí no ha funcionado solo la flexibilidad salvaje, que es la desregulación. Y bueno, y acabo con eso, sí, pues estoy de acuerdo, la política está perdiendo, claro que sí, la batalla del capital, pero sobre todo porque nos gobierna el capital, es decir, los gobiernos que nos lideran, que nos gobiernan, valga la redundancia, están instalados en el liberalismo del capitalismo, en el más liberal de los capitalismos, el caso de España. Y en ese contexto, desde luego, es muy difícil de cumplir la finalidad sindical, pero no por la nueva era digital, sino por el recorte tremendo de derechos, como por ejemplo, y no ha salido hoy, pero aprovecho para decirlo ahora, como el que se ha hecho en este país en 2012 fijaros, si es una cuestión de adaptar el mercado a la flexibilidad, en ese momento de crisis, de las empresas en cierre, ¿por qué recortan los derechos de negociación colectiva? No es un tema ideológico. Es decir, ¿por qué en 2012 se hace una reforma de recorte de los derechos de la negociación colectiva? Si no es ideológico, si solamente se buscaba flexibilizar el mercado y adaptarse a esa situación de rescate, pues ¿por qué se recortan esos derechos que en definitiva lo que nos quitan son herramientas para influir socialmente en los problemas colectivos de los trabajadores? Bueno, yo paro porque me están haciendo señas de que nos hemos pasado ya muchísimo. Muchísimas gracias y espero haberos servido. Muchísimas gracias, Carmen. No vamos a hacer ningún tipo de intervención porque vamos fatal, de manera que continuemos.